Noticias de última hora del Seguro Social desde el Congreso de los Estados Unidos. Pues el Congreso acaba de intensificar la acción sobre la Agencia del Seguro Social. El Comité de Finanzas del Senado está intensificando la supervisión de uno de los problemas más grandes vistos recientemente dentro de la administración del Seguro Social: los pagos excesivos que están pidiendo a los beneficiarios que devuelvan. Pues acaban de afirmar que planean reunirse con la agencia, la administración del Seguro Social, todos los meses hasta que este problema se solucione. Pues estas son sin duda alguna muy buenas noticias para millones de jubilados, más para aquellos que se están viendo afectados por estos problemas. Recordemos que recientemente miles de beneficiarios han recibido cartas por parte de la Administración del Seguro Social, el cual les pide que devuelvan el dinero. El Seguro Social ha estado pagando de más miles de millones de dólares a personas, muchas de ellas personas con discapacidades o simplemente adultos mayores que ya están por completamente jubilados. Y luego de esto ha exigido la devolución del dinero. Incluso si es que el gobierno cometió estos errores, aún así están pidiéndole a los jubilados que lo devuelvan. Y este informe provocó duras críticas dentro del Congreso y dio lugar a una investigación por parte de la agencia. La Administración del Seguro Social aseguró a los legisladores en el pasado que este problema ya se había solucionado. Pero lo que todos encontraron en los informes es que realmente no sucedió, no se solucionó nada, es más, empeoró. Pues Ron Wyden, que es el presidente del Comité de Finanzas, se refería a una investigación en curso realizado por las estaciones de televisión Health News y Cox Media Group, los cuales informan cómo la agencia ha estado emitiendo miles de millones de dólares en pagos excesivos, beneficios que según ellos afirman las personas nunca deberían haber recibido y que luego, a veces hasta años después, están comenzando a exigir que paguen este dinero. Millones de estas personas prácticamente están caminando sobre la cuerda floja económica. Están equilibrando su factura de alimentos con la factura de combustible, la factura de combustible con la factura de alquiler. Y pues, bueno, reciben uno de estos sobrepagos y ahora les golpean como una bola de demolición. Mientras tanto, la legislación del Congreso, que aumentaría los límites de los activos para millones de beneficiarios del Seguro Social por primera vez en décadas, ha ido ganando apoyo. Las cantidades que la agencia alega que la gente le debe al gobierno a menudo suman decenas de miles de dólares. Entre los beneficiarios se incluyen muchas de las personas más vulnerables del país, personas discapacitadas, personas con ahorros e ingresos mínimos que apenas llegan a fin de mes. Y a menudo los sobrepagos resultan ser más que todo errores o omisiones por parte de la Administración del Seguro Social. La agencia ha estado enviando avisos de sobrepago a más de 2 millones de personas por año, según los documentos gubernamentales que se obtuvieron a través de una solicitud en virtud de la Ley de Libertad de Información. Los avisos suelen pedir a los destinatarios que reembolsen al gobierno en un plazo de tan solo 30 días, si no estarían entrando en un juicio. También explican cómo pueden apelar o pueden solicitar que el gobierno condone esta deuda. El Comité de Finanzas supervisa al Seguro Social. Pues así es, Ron Wyden recientemente habló en una entrevista este pasado 12 de diciembre y es su primera entrevista con las organizaciones de noticias desde que comenzaron a informar sobre estos pagos excesivos y recuperaciones del Seguro Social hace meses. Pues bueno, se estaba elaborando una declaración que el comité público tenía que haber escuchado la semana pasada. Entre sus palabras más importantes son las siguientes: como persona clave para solucionar este problema, me comprometo a que sí se va a solucionar. Sus informes han sido invaluables en términos de abrir mucha visibilidad y conciencia sobre algo que necesita ser arreglado. Wyden es copatrocinador de un proyecto de ley dentro del Senado que también estaría abordando causas fundamentales de estos pagos excesivos. En el programa de seguridad de ingreso suplementario que proporciona cheques mensuales a personas que tienen muy pocos o ningún tipo de ingreso o activo y que tienen más de 65 años o están discapacitadas,
Los límites de activos para estos beneficiarios no se han ajustado desde la década de 1980. Esos límites son de $2.000 para individuos y $3.000 para parejas. Pues bueno, este sector, que es seguridad de ingreso suplementario, también está viéndose muy afectado por este problema de los pagos excesivos. El proyecto de ley encabezado por los senadores Sherrod Brown, Bill Cassidy, aumentaron los límites de estos activos a $10.000 y $20.000 respectivamente. Y bueno, los ajustaría a la inflación en el futuro. El proyecto de ley también tiene otros 7 copatrocinadores en el Senado, incluidas las recientes incorporaciones de Lisa Murkowski, republicana por Alaska, y la senadora Patty Murray, demócrata por Washington. Los directores ejecutivos de varias firmas importantes como ser de Wall Street, incluido Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs y Morgan Stanley, también expresaron su apoyo en el proyecto de ley en una audiencia reciente. En una conferencia de prensa celebrada en septiembre en el Capitolio, un representante de JP Morgan Chase, que también respalda la propuesta, afirmó que los límites de activos a menudo impiden que los empleados participen en planes de jubilación al que la empresa hace contribuciones equivalentes. Un proyecto de ley paralelo en la Cámara de Representantes también cuenta con el respaldo de 10 legisladores, con este creciente apoyo bipartidista en el Congreso y entre las comunidades empresariales y religiosas. Tenemos una buena oportunidad de finalmente lograr este proyecto. La legislación para aumentar los límites de activos podría incluirse en un proyecto de ley financiado gubernamentalmente a principios del próximo año. Pues Ron Wyden dijo que espera que la legislación se convierta en un tema de campaña para el año electoral y que se pregunta a los candidatos si es que la van a apoyar. Las reuniones mensuales con la Administración del Seguro Social van a comenzar cuando se designe un nuevo comisionado. El candidato del presidente Joe Biden para encabezar la agencia, el ex gobernador de Maryland Martin O'Malley, aprobó el Comité de Finanzas y está a la espera de una votación de confirmación por parte del Pleno del Senado. Pues en una reciente audiencia, O'Malley afirmó los relatos de personas que están enfrentando estos problemas de pagos excesivos y prometió hacer de esto un tema de prioridad. Wyden dijo que espera que las reuniones de supervisión incluyan al principal republicano del Comité de Finanzas, al senador Mike Crapo de Idaho. Un portavoz de Crapo, Martin Critchfield, afirmó que está también comprometido a abordar este problema de los pagos excesivos y que espera trabajar con el senador Wyden para llevar a cabo una supervisión adecuada. Uno de los objetivos realmente de estas reuniones es poder averiguar si la agencia puede hacer más con respecto a los pagos excesivos utilizando poderes legales que ya tienen, incluido la autoridad para poder condonar deudas. Wyden confirmó que ha discutido los pagos excesivos y las recuperaciones del Seguro Social con altos funcionarios dentro de la Casa Blanca. Pues en esta última entrevista, Wyden también abordó un informe reciente en el cual, según los resultados de una solicitud de registros públicos, la Administración del Seguro Social estaba enviando avisos de sobrepago a más de 1 millón de personas más al año que las de la agencia. Entonces, el comisionado interino Kilolo Kiyatsky reveló también en una audiencia en la Cámara el pasado mes de octubre que esta información es real. Afirmó que cuando hay funcionarios del Seguro Social que no dicen la verdad, y así es como él caracterizaría ese informe sobre el número de personas para quienes realmente hubo un problema, entonces realmente se daña la credibilidad de este increíble programa que es muy importante para millones de beneficiarios. Las organizaciones de noticias obtuvieron también una copia de un papel en el cual se leyó en voz alta en esa audiencia sobre algunos números, pero no otros en la audiencia de octubre. La portavoz de la Administración del Seguro Social, Nicole Tigman, afirmó la semana pasada que la agencia no podía confirmar la exactitud de los recuentos, pues en la presente audiencia se mostró pero se omitió. Mientras tanto, los demócratas de alto rango del Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos han emitido una declaración esta semana pidiendo medidas fuertes sobre los pagos excesivos y las recuperaciones de este dinero, pues espera que realmente se llegue a una solución a este problema que prácticamente ha sido uno de los peores problemas en este año 2023 con la Administración del Seguro Social, ya que los jubilados no tienen la culpa de este dinero. Es más, pues el gobierno va a tener que ver cómo pueden condonar estas deudas y no seguir afectando a millones de jubilados.